pues empezamos con este segundo panel. También tendrá una duración de hora y media, es decir, acabaremos sobre la 1:20, sobre modelos de internacionalización. Yo soy el profesor Alberto Fernández de IES y gracias a la organización por invitarme a moderar un panel tan interesante en que tenemos a 3 personas directivos de 3 empresas que se han internacionalizado. Las 3 tienen son empresas que fueron creadas en los 60-70, pero ya tienen un largo recorrido de internacionalización. La idea de elegir empresas que ya tuviesen un cierto recorrido es para que nos expliquen sus inicios, pero también su situación actual, unas empresas que ya han recorrido ese camino, y son ellos los que van a comentarlas. Yo lo primero que haremos es les presentaré muy brevísimamente y ellos harán una brevísima introducción de cuál es su empresa, su organización, y después ya pasaremos a hacer preguntas más concretas. Igual que en el panel anterior, si tenéis cualquier pregunta, las podéis escribir en un papel y me las harán llegar y yo se las iré transmitiendo a los participantes, a los panelistas, a los protagonistas, algunas de ellas agrupadas si coinciden en la temática. Entonces, en el centro empezaremos por Caspar van Rijn, seguro que no lo he pronunciado bien. Bueno, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Wolverhampton en UK y es máster de aquí del IES del 2011. De hecho, yo fui su profesor, tuve el honor de serlo, y actualmente es director de exportación de una empresa que factura unos 25 millones de euros. Las empresas tienen tamaños diferentes, lo cual también es bueno, en el sector de puertas automáticas, que es Manusa Door Systems. Entonces, muchas gracias y explica un poco pues tu empresa. Muchas gracias, Alberto. Bueno, como has dicho, Manusa es una empresa familiar. Fue creada hace unos 50 años, casi 50 años. Somos líderes en el mercado nacional de las puertas automáticas peatonales. Nosotros mismos diseñamos, instalamos, fabricamos, lógicamente, y también mantenemos alrededor de 20.000 puertas anuales en España y también en el exterior. En la actualidad tenemos una facturación de alrededor de 25 millones de euros, con 200 empleados estamos, y la fabricación está hecha totalmente en Valls, nuestra fábrica en Valls, en Tarragona. Es decir, no fabricamos nada fuera, hacemos todo con origen español. Además de nuestra presencia en España, pues tenemos 2 delegaciones propias en Portugal, en Brasil, y luego tenemos 2 oficinas de representación en Singapur y en India, en Delhi concretamente. Aparte de esto, estamos exportando directamente desde nuestra central en Sant Cugat del Vallès a alrededor de 70 países en todo el mundo. Muy bien. Estamos presentes en diferentes sectores, hacemos puertas automáticas para tiendas, para aeropuertos, para centros comerciales, pero también hacemos puertas más especiales, por ejemplo, para quirófanos de hospitales o para andenes de metro. Nuestro punto fuerte, yo diría, que es justamente lo que decían en el panel anterior, que es tan importante, es la tecnología y bueno, el know-how del producto, ¿no? Muy bien. Deciros que todos llevamos los micrófonos a diferentes alturas. Si no se nos escucha bien, levantáis la mano y entonces corregimos los temas de audición. Miquel, bueno, lo presento bien para leerlo. Miquel trabaja en Ulma Packaging, que es una cooperativa, es responsable del área mediterránea, Asia y Oceanía, toda la parte por tanto, de internacionalización, y es una empresa que ha crecido bastante durante los últimos años. Él es ingeniero industrial con un MBA por SUNE y con anterioridad a estar en esta responsabilidad había sido el director de una filial que es la francesa, que es una de las más importantes. Entonces, cuando quieras. Muy bien. Hola, buen día.
Quería empezar agradeciendo esta oportunidad a MEC, que nos está ayudando y nos ha estado ayudando durante todos estos años. Estoy en representación de la empresa Ulma Packaging. Somos una cooperativa con 1000 empleados y fabricamos alrededor de 1600 máquinas al año. Nuestra actividad es fabricar máquinas para el envasado de productos, sobre todo frescos, alimentación. Nuestros sectores principales son el cárnico, avícola, lácteo, agrícola. Tenemos casi toda la fabricación en España, con 2 pequeñas empresas auxiliares, una en Brasil y otra en Rumanía, y disponemos de una red de filiales propias en 18 países, básicamente en todos los países importantes europeos, en América, en Estados Unidos, Brasil, Argentina y México, y después tenemos 2 filiales, una en Sudáfrica y otra en Australia. Al margen de esta red de distribución por filiales, tenemos otra red que se basa en distribuidores y trabajamos en alrededor de 50 países. Bien. Muy bien. Poquito, quizás para dar un poquito de contexto a mi empresa, Ulma Packaging forma parte de un grupo de empresas, que es el grupo Ulma, que tiene 8 líneas de negocio muy diversificadas y las 8 son internacionales con 4.500 empleados. Sí. Y formamos parte de la Corporación Mondragón. Muy bien, muchas gracias, Miquel. Y por último, pues Armando Ares, de Viscofan, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Investigación y Técnicas de Mercado por la UAM y es Chief Investor Relations and Corporate Communications Officer del grupo Viscofan y también miembro del Comité de Dirección. Sí. En inglés suena mejor el título. Pues nada, que no lo he dicho en inglés. Sí, por eso, que suena muy bien, suena mejor de cómo está en español, que eso está muy de moda. Bueno, pues Viscofan es el líder mundial en envolturas artificiales para el sector cárnico, fundamentalmente. Es un producto muy común, muy simple, al fin y al cabo hacemos la funda para embutir salchichas, pero basándonos en unas tecnologías muy complejas, un tratamiento de materias primas, o bien en base a celulosa o en base a proteína animal de colágeno o de papel de fibrosa o en plásticos, de tal manera que somos la única compañía en el mundo que es capaz de proporcionar todas las tecnologías de tripa artificial. Es un mercado de alrededor de 2.000 millones de euros y Viscofan cuenta con un 28%. Podríamos decir que 1 de cada 3 salchichas en el mundo pasan por nuestras tripas. Es un poco la idea que tenemos. Es una compañía muy internacionalizada, es un sector que necesita mucha escala desde el principio. Imaginaros que se está vendiendo el desecho de la proteína más barata, con lo cual pues necesitas mucha masa crítica para poder tener un tamaño suficiente para ser rentable. Por lo tanto, los mercados domésticos no existen en esta industria. Es decir, el tablero de juego para absolutamente todos los competidores es el tablero de juego mundial. Y esto explica que Viscofan venda a más de 100 países en todo el mundo y que tengamos pues, presencia productiva pues, en 9 países. Bueno, los digo porque me lo sé de memoria, que es España, Alemania, la República Checa, Serbia, luego estamos en Estados Unidos, en México, en Brasil. Y recientemente, el año pasado, abrimos una nueva planta de colágeno en China y este año, en el primer trimestre, pues hemos completado la primera planta de colágeno de todo el mundo en Latinoamérica, en Uruguay. Y estamos en un mercado muy interesante porque tiene unas tendencias de crecimiento muy sólidas, un crecimiento pues, de hábitos alimenticios, de población, y esto pues, nos hace ser muy optimistas de cara al futuro. Muy bien. Muchas gracias, Armando. Hemos preparado algunas preguntas, pero nos las hacéis llegar cuando queráis, pero la primera es obvia y Armando ya ha empezado a contestarla un poquito, pero cuando uno decide internacionalizar, a no ser que ya salga global, pero hay unas razones. ¿Cuáles fueron las razones en vuestras organizaciones para dar ese paso? Más o menos, ¿y en qué momento lo hicisteis? Gaspar. Sí. Bueno, en nuestro caso fue más que nada un poco un accidente, porque este fue sobre el año 75,
que un señor de Francia vino a una puerta de Manusa instalada en una tienda en Barcelona y le gustó y pues, se puso en contacto con el fundador de la empresa y pidió la distribución para Francia. Entonces, esta fue la primera experiencia y fue sin buscarlo realmente, ¿no? Fue casualidad. A raíz de esto, pues sí que se participó en una primera feria de materiales de construcción en París y de ahí pues fue en un tiempo que aún en las ferias, cuando ponías se busca distribuidores, pues todo el mundo se apuntaba, ¿no? Y de ahí ya salían pues 2 o 3 o 4 distribuidores en otros países europeos básicamente. Y bueno, este fue un poco el inicio de nuestra exportación. Más que internacionalización, yo creo que Manusa es una empresa exportadora, sobre todo al principio, ¿no? Después hubo un periodo que no se dedicó mucho tiempo a la exportación, se seguía a los distribuidores que se conoció en la feria, pero no fue hasta después de los Juegos Olímpicos en Barcelona en el 93 que realmente la empresa decidió pues, formar un pequeño departamento de exportación con 2 o 3 comerciales y empezar pues tomárselo un poco más en serio y empezar a bueno, pues, descubrir el mundo con el objetivo pues, de dar más volumen a fábrica, porque el objetivo inicial era este, pues, bajar costos unitarios de las puertas y la única manera de hacerlo pues, era de incrementar el volumen que tenemos en fábrica. Y esto se ha ido haciendo hasta más o menos no, hasta exactamente la llegada de la crisis en España, cuando las necesidades de la empresa también cambiaron. Entonces, claro, con la bajada importante de ventas en España, pues la exportación tenía un peso más importante y bueno, teníamos de alguna manera compensar tanto el volumen como la rentabilidad de los productos en España. Entonces nuestros objetivos a corto plazo pues ahí cambiaron un poco. ¿Por qué? Porque la exportación hasta entonces no se había mirado con mucho cariño a nivel de rentabilidad. Todo lo que venía de export pues está bien, se puede enviar y se vaya facturando, ¿no? Porque en el mercado nacional pues ya se vivía muy bien. En España se ha vivido durante muchos años muy bien y también Manusa pues, ha podido vivir bien durante estos años, pero con la llegada de la crisis pues, era necesario pues, hacer un cambio de chip y tomarse la exportación aún más en serio, ¿no? Unos objetivos muy claros. Y ahí, y acabo, la crisis lógicamente no solamente ha tocado en España, como se sabe, sino también en Portugal. Y ahí fue realmente nuestra primera paso diferencial de la empresa exportadora a hacer una implantación, porque con la crisis en Portugal pues nuestro distribuidor hizo bancarrota, no podía seguir pagando las facturas y claro, la única opción que teníamos viable en aquel momento era implantarnos nosotros directamente ahí. Muchas gracias. Miquel. Bien, en nuestro caso es diferente. Nosotros sí planificamos una internacionalización. La empresa se encontró en una situación de crisis allá por los 80 y se decidió internacionalizar. Y sobre todo con el objetivo de crecer y diversificar riesgos en diferentes mercados. Esto nos ha permitido, pues toda la década de los 90 y hasta el 2007, ir creciendo a un ritmo de un 15% por año, en la medida en la que hemos ido entrando en diferentes mercados. Con la llegada de la crisis, pues este crecimiento evidentemente se ha ralentizado, no obstante, creemos que la estrategia decidida ya por el principio de los 90-80 fue acertada y nos ha permitido pues eso, diversificar riesgos por diferentes países y nos ha permitido seguir creciendo. De hecho, a día de hoy seguimos creciendo y seguimos abriendo filiales. Vamos a abrir probablemente en los próximos 2 o 3 años otras 4. Sí. Bueno, en el caso de Viscofan la internacionalización está pues, en el propio ADN de la compañía. Es una compañía que, como he dicho anteriormente, el mercado doméstico España es muy pequeño. Nosotros vendemos en España un 2% de la facturación de
de envolturas, y es una compañía desde que consiguió producir tripas en 1978, la compañía se fundó en el 75, estuvimos 3 años intentando producir, en el 78 se produce el primer metro de tripa y ese mismo día se intenta vender en Latinoamérica. Es decir, al final es una compañía que siempre ha visto la internacionalización como parte de su modelo de negocio. Obviamente al principio es una internacionalización vía exportación, intentar colocar el producto que, como os podéis imaginar, pues los primeros productos, pues según nuestros comerciales eran los mejores, pero según los clientes no tanto. Entonces es una lucha continua que tras muchos años, en el 85, 86, pues ya el mercado se desarrolla mucho más y hay una expansión, vamos conquistando Latinoamérica y ya los países del este, pero la verdadera internacionalización surge cuando en 1990 pues, Viscofan adquiere una compañía alemana que se llama Naturin, una compañía que en aquel entonces también tenía un tamaño incluso superior a Viscofan, y esto nos dio una dimensión, una implantación en Alemania, que a su vez ya tenía filiales en otros países, en Estados Unidos, etcétera, y nos abrió un poco los ojos a la mejor manera de capturar mercado, que era realmente estableciendo nuestras bases en otros países. Y eso explica pues, que años más tarde, en el 95, pues también adquiriéramos una compañía en Brasil, en la República Checa, luego en los años 2000 pues también en Serbia, en el 2005, en Estados Unidos de nuevo en el 2006, sino una combinación de internacionalización vía crecimiento orgánico y un poco también con adquisición de empresas, que explica un poco dónde estamos, ¿no? Muy bien. O sea que yo he apuntado aquí, por hacer un resumen, que primero va la exportación en algunos casos, y después va lo que es el establecerse en el país, que yo diría que al final es tener empleados en el país, y las razones son a veces oportunidad, a veces necesidad, y necesidad puede ser una crisis del mercado español, puede ser a lo mejor que hay un distribuidor que te falla, o alguien que tienes en el país y que te falla y tú necesitas entonces suplirle. O sea, pueden haber diferentes tipos de necesidades. Y la otra es las economías de escala, evidentemente, las economías de escala a la hora de llenar la capacidad productiva. Es decir, que distinguimos aquí entre exportación e internacionalización claramente, porque Viscofan ha dado un paso más, que es establecer los otros 3 menos, pero ya es una capacidad productiva fuera de España, ¿no? Y que ahí supongo que las razones, las has dicho poco, son costes y puede ser otra que es cercanía a los clientes en algunos casos, ¿no? Habéis hablado y esto va de modelos de internacionalización. En la parte comercial tenéis filiales, tenéis distribuidores exclusivos o no exclusivos en diferentes países, ¿no? Entonces, la pregunta sería, cuando uno mira un país, hay diferentes modelos para internacionalizarse, depende un poco de una estrategia planificada, es más fruto del network o de la casualidad. Me refiero muy en concreto al hecho, por ejemplo, de establecerte tú o hacerlo a través de un distribuidor. Pues Miquel, empieza por Miquel. Vale. Bueno, en nuestro caso concreto, el crear una filial, además de todo lo que hemos hablado hasta ahora, añade valor a nuestro producto. Nosotros vendemos líneas completas y maquinaria, entonces para nuestros clientes, el que nosotros estemos en el país, que tengamos un servicio técnico fuerte, es un valor añadido a nuestro producto. Entonces, siempre empezamos a trabajar en los países a través de distribuidores, pero siempre y cuando el tamaño del mercado lo permita, intentamos crear estructura propia. Sí. Entonces, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero siempre empezamos con distribuidores y una vez de que coge cierto tamaño, tenemos el deseo, si es posible, de crear una estructura propia. No obstante, no hay una norma fija. Hay países en los que estamos con distribuidores y vamos a seguir con distribuidores, por muy grande que sea el mercado, porque nos conviene y es gente que nos está funcionando muy bien, y hay otros países pues, que es
la situación contraria, donde necesitamos saber nuestra propia estructura. Creo que has tocado un tema interesante porque ¿no? Te internacionalizas vía costes, vía necesidad y creo que ahí ha habido en las escuelas de negocio lo que sea un poco cambio, las empresas hemos evolucionado. Yo creo que los, no sé, igual en los 80 sí que había una sensación de que había que deslocalizar, o igual en los 60, la producción se iba moviendo y se deslocalizaba para conseguir manos de obra más competitiva y eso era el plan industrial que se ha comentado antes en los años 60 es, bueno, si España está en Europa, Europa es cara y España son europeos súper baratos, pues vamos aquí, ¿no? Y este modelo en el mundo actual creo que ya no funciona muy bien, creo que ya no hay una posición en que me internacionalizo porque mis costes no lo soportan. Creo que no, creo que por lo menos en el caso de Viscofan no ha sido así. Es decir, al final, cuando te internacionalizas, lo que realmente buscas es el mercado, porque los costes son variables. Al final, lo que es barato en un momento dado del tiempo luego evoluciona. Entonces, las empresas industriales a la hora de internacionalizarse, si tu decisión ha sido vía costes y te has implantado en un país tan interesante como China, que tiene una inflación del 10% al año, pues tu motivo para irte allí va a cambiar muy pronto y te tienes que ir deslocalizando, lo cual tiene unos costes para las empresas industriales intensivas en capital muy difíciles. Entonces, oye, y además genera cierta desazón en tu plantilla, en tu equipo, porque, oye, o sea, como consecuencia de mi éxito, soy mejor pagado y ahora me tengo que ir porque hay un... Entonces, esto es una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de internacionalizar. Es decir, internacionalizar creo que es mucho más estable en el tiempo cuando haces una internacionalización productiva, si vas buscando mercado, y una vez que ya estás en ese mercado tienes que buscar cómo ser más competitivo en ese mercado. Por supuesto, a la hora de plantearse esa internacionalización, el factor coste influye en muchas más líneas de la cuenta de pérdidas y ganancias que la de ingresos, con lo cual hay que tenerlo también en cuenta. Es decir, un ejemplo para nosotros, nosotros estábamos en Brasil y la nueva planta la hemos empezado en Uruguay. Uruguay no es el mercado de las tripas, estamos hablando de 3,6 millones de habitantes, el mercado en Latinoamérica es objetivamente Brasil, que son 200 millones. Lo que pasa es que si Uruguay pertenece al Mercosur, si tienes acceso a materia prima, porque hay más, nosotros utilizamos la piel de la vaca, pues si hay más vacas que personas, pues no hay problema. Encima el coste de la mano de obra es más competitiva que la brasileña, que ha pasado unos momentos de mucha alegría y mucho éxito, vamos a ponerlo en este ambiente, pues igual sí que tiene más sentido invertir hoy en Uruguay que a lo mejor en Brasil. Esto es un tema que a la hora de internacionalizar debemos pensar que la internacionalización no es estática. Cuando entras en el mundo de la internacionalización ya no hay marcha atrás, no te puedes equivocar, con lo cual son decisiones que tienen que ser muy pensadas, de muy largo recorrido. O sea, uno no se aventura a la internacionalización, te cambia el perfil para siempre y tiene sus consecuencias y es duro. Es duro porque aunque el mundo es pequeño, las horas de avión no hay quien nos la quite. Entonces, al final, es verdad que se viaja mucho mejor, pero hay un refrán español que dice que el ojo del amo engorda el ganado, ¿no? Pues si te internacionalizas, hay que viajar. O sea, aunque los sistemas, el Big Data, las videoconferencias, todo está fantástico y lo apoyo 100% y lo utilizo muchísimo, si no apareces por ahí a ver cómo va el asunto, desaparece, tienes un problema cultural, te desencadenas del proceso. Entonces, yo creo que a la hora de internacionalizar, sí, las exportaciones se ve clarísimo, hay que viajar al cliente, hay que dar servicio, y ya en implantación productiva, mucho más claro, porque hay muchas más cuentas y muchas más personas que están afectadas. Caspar. Sí, por nuestra parte todavía no hemos llegado realmente a esta parte, a esta fase de delegaciones propias en el extranjero, aparte de Portugal y Brasil. Pero sí que es cierto que esta fase espero que vaya a llegar pronto. Entonces, claro, también
este va a implicar un cambio del perfil de gente que estamos utilizando, ¿no? que tenemos en la organización, porque ahora en el departamento de exportación, pues lo típico, tenemos 5 o 6 area managers, cada uno responsable de su zona, de su continente prácticamente. Pero claro, una vez pongas una delegación en algún sitio, pues el perfil de esta persona es completamente diferente. Ya no es un vendedor, ya no es un comercial, es más un gestor, ¿no? Y un auditor, un supervisor de la delegación. Entonces, yo preveo que en un futuro ahí no es que vayamos a tener un problema, sino tenemos que hacer una búsqueda y adaptar nuestra estructura, nuestro organigrama a estas nuevas necesidades, ¿no? Y supongo que vosotros también lo habéis encontrado en vuestras pases por estos cambios, ¿no? en la internacionalización. Gracias. Relacionado un poco con lo que decía Armando, Armando ya empezaba a decir también de que, bueno, que cuesta, ¿no? Yo cuando hablo con empresarios que han pues abierto delegaciones o han hecho cosas en otros países, es un comentario habitual de cuesta más de lo que pensé. Por tanto, una pregunta que yo creo que todo el mundo está esperando. ¿Cuáles son después intentaremos rellenar el resto de la sesión como sea, pero la pregunta es, ¿cuáles son las dificultades que os habéis encontrado relacionada con esa, un poco, qué habéis aprendido? Y también valorar el tema del tiempo, desde que decimos, oye, queremos entrar en un país hasta que se empiezan a conseguir los resultados con los cuales uno está más o menos satisfecho. ¿Cualquiera de los tres? No sé. ¿Puedo empezar yo? Bueno, primero es importante determinar a qué países vamos a ir, ¿no? Porque claro, el mundo es muy grande, hay muchos países y hay que pensar, bueno, vamos a Sudamérica, vamos a Asia, vamos a Europa, ¿dónde vamos, no? Y después, claro, hay unos modelos muy teóricos de Cage, ¿no? Donde se tienen en cuenta los aspectos culturales, administrativos, geográficos y económicos. Y claro, este es un poco superficial, ¿no? Hay que mirárselo, por supuesto. Entonces nosotros lo que hacemos es tener en cuenta primero los PIBs de los países y por cápita también en algunas ocasiones. Después seguir las noticias internacionales, lo que está pasando en el mundo, básicamente, hablar con profesionales del mismo, de otros sectores, para ver qué están haciendo ellos, ¿no? Y en base a esto, pues, tomamos la decisión, pues, ahora, bueno, sabemos que no es el momento de ir a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Esperamos un poquito. A Siria hace 4 años que no vamos. A Tailandia, pues, esperamos también un par de meses a ver qué pasa. Entonces, es importante estar informado. Hoy en día, como te estudios, no vas a ningún sitio ya, pero sí. Está claro, pues están pasando tantas cosas en el mundo, pues antes de ir, pues hay que fijarse un poco, ¿no? Hacer un poco de estudio. Entonces, una vez hayas decidido a qué país vas, pues es importante, pues, hacer un viaje de prospección. No simplemente coger por internet y decir, bueno, este contacto tiene una web interesante, pues lo vamos a apuntar, ¿no? Mi consejo siempre es, pues, ir al país, hacer un viaje según donde sea, pues 3, 4, 5 días incluso, ver al máximo posible de gente y, bueno, ver si realmente encaja con tu filosofía de la empresa, si tiene, pues, en nuestro caso, pues, capacidades técnicas, si tiene un servicio postventa, si tiene una red por todo el país que quieres atacar, o si solamente está trabajando en una ciudad, ¿no? Pues todas estas cosas hay que tener en cuenta, porque lo peor que te puede pasar realmente es que te precipites, que te apuntes un distribuidor y pues al cabo de poco tiempo ves que, bueno, no se está moviendo, te esperas un poquito más a ver si funcionará dentro de un mes o dentro de 2 meses, y con todo este tiempo vas perdiendo tiempo y vas perdiendo oportunidades. Entonces, antes de apuntar un distribuidor, piénsatelo bien, porque puedes estar mucho tiempo vinculado con esto sin tener ningún resultado. Bien, para responder un poco a por qué decidimos ir a un país o a otro, nuestro caso concreto es maquinaria para el envasado, sobre todo el producto de alimentación. Entonces está de alguna manera ligado a los hábitos de consumo. Nosotros buscamos en general países
donde pues, los consumidores compren comida en el supermercado. Entonces, bueno, esto nos da una primera guía a qué países podemos ir y a cuáles quizás pues, no es tan interesante. Una vez identificado un país interesante, que tenga esos hábitos de consumo y generalmente cierta población, intentamos buscar también pues, un distribuidor y en nuestro caso intentamos buscar partners que ya estén en los sectores que nos interesan. Por ejemplo, si consideramos que hay un país en el que el sector avícola es especialmente interesante, pues intentamos buscar algún partner que ya esté en el sector, que venda otro equipo complementario al nuestro o incluso que venda de la competencia. Entonces esta es la manera que tenemos nosotros para seleccionar el país y para buscar un partner adecuado. Y respondiendo un poco a las dificultades, pues yo creo que una de las grandes dificultades es que hay que invertir. Entonces no sale para nada barato crear una estructura propia, entonces requiere de una implicación y una determinación por parte de la empresa. Yo pienso que esa es una de las dificultades y como segunda dificultad conseguir personas que sean del país en concreto y que tengan la suficiente vinculación con nuestro proyecto, que no suele ser fácil. Entonces la primera es la involucración de la empresa y la segunda es conseguir empleados que estén vinculados a nuestro proyecto. Sí. Los costes, la verdad es que es muy difícil porque los costes dependen de muchas cosas, ¿no? La mejor metáfora que se me ocurre con la internacionalización es que es una carrera de fondo en sprint continuo. Es decir, porque los objetivos es que estar cumplidos, pero el proyecto va a dar sus frutos dentro de 3-4 años, con lo cual tienes que preparar al equipo a que sea consciente de que va a correr una maratón sin reservarse nada. No, en tal momento vas a tener avituallamiento o no. En tal momento vas a tener ayuda de la administración o no. No te van a cambiar o no. Entonces, para esto hay que prepararse. Antes había una frase, creo que es un filósofo que voy a utilizar que queda muy bien, ¿no? Que es la de Kierkegaard, ¿no? Dice, no, la vida se entiende hacia atrás, pero se vive hacia adelante. Mirando cómo fue el proceso de internacionalización de nuestra implantación en China, tú planteas y dices, oye, en el 2006 decidimos hacer una oficina comercial en China. Al final es, bueno, vamos a poner a alguien nuestro que se entere de lo que es este mercado porque, bueno, nuestro chino es tan fluido como su español, con lo cual vamos a ver si nos entendemos mejor estando allí. En el 2010 decidimos hacer la fase final del proceso productivo, que es lo que nosotros llamamos el converting, que es, hagamos una idea, el 10% del proceso productivo, que es la fase final de un producto semiacabado, pues imprimir la tripa, corrugarla, hacerle el clipping, etc. De tal manera que acercábamos la cadena de valor a nuestro cliente. Es decir, al final, oye, que el chino que le hemos estado vendiendo, exportando, pues que ya entienda que hay un compromiso de inversión por parte de la compañía, pero no voy a poner todo el esfuerzo de la inversión que supone pasar todo el proceso productivo, sino que voy arriesgando porque igual el mercado chino no acepta las tripas que estaba produciendo Viscofan, o a lo mejor había complejidades técnicas. Esto fue en el 2010. En el 2013 conseguimos por fin extruir, o sea, transformar un trozo de una piel de vacuno en un tubo sin costuras para la industria cárnica. Claro, del 2006 al 2013 son 7 años. Yo que estoy en el mundo de relación con inversores, claro, a ver cómo le explicas tú a un inversor que está 7 años hasta que ves el futuro. Esto es el largo plazo. Esta es la vocación que han comentado antes de por vida, ¿no? Yo no puedo vender, Viscofan no puede vender su proyecto de China en el 2006, pero es que en el 2006, en el fondo, tampoco tienes ni idea de si vas a acabar con una extrusión y vas a acabar con el proceso productivo completo. Es decir, tenemos que saber que es una carrera a largo plazo en la que tampoco sabes muy bien dónde vas. Entonces, no es que voy a hacer estos pasos y voy a llegar aquí. Bueno, es que no sabes qué cosas te van a ir pasando a lo largo del camino. Entonces, que sepáis que es tiempo, que inversión, pues sí, o sea, en el caso de China la inversión pues han sido 40 millones de euros y más, y ahora ya hay retorno, ¿no? Pero hasta que ves el retorno te cuesta, tienes que estar financieramente
muy sólido, esto claro, es una obviedad. Es decir, que afortunadamente las empresas que estén sólidas, que aprovechen para hacer este esfuerzo de internacionalización. Si es tu última bala, pues adelante, ¿no? Pero que sepas que claro, hay muchas historias de éxito de internacionalización porque son las que se conocen. Las que no se conocen es porque han fracasado, ¿no? Entonces que suena muy bonita la internacionalización, pero no siempre sale, ¿no? Entonces, relacionado con eso, como era de imaginar, y como no se pueden hacer todas las preguntas a la vez, quedaba hablar un poco de personas, y la mayoría de preguntas que están llegando son relacionadas con las personas, ¿no? ¿Cómo elegir a los máximos responsables de las filiales? ¿Personal local? Tú ahora que hablabas un poco, o expatriados. Es una pregunta. Sigo con algunas en esta línea para que contestéis en general. ¿Cómo cuidar a los expatriados? ¿Qué política de cantera seguir? ¿Cuál es la experiencia con gente de aquí versus expatriados? Y si para los expatriados hay vuelta, hay retorno a casa. Un poco la misma pregunta. Y bueno, ¿cuál es un poco lo mismo? ¿Cuál es la política o cuáles son los criterios para elegir al responsable de un país? Si quieres, también lo podéis tratar con temas organizativos, cómo cambia la organización cuando abrís una filial y se os convierten en organizaciones a lo mejor matriciales. ¿Cualquiera de vosotros? Es fácil porque esta era obvia. Sí. Nosotros el modelo de filial nuestro, que aporta ventas y servicio, consiste más o menos en unas 20 personas que son comerciales, técnicos y un director de filial. Entonces, nuestra política es que todos sean nacionales del país donde está la filial. De las 18 filiales, solamente tenemos un expatriado y es un caso puntual. Nuestra política, en principio, es que todos sean del país. Sí. En nuestro caso, pues tenemos las dos delegaciones pequeñitas, en Portugal y en Brasil, y igual que vosotros, pues estamos 100% con personal local, eso sí, con un supervisor desde la matriz, que va regularmente va con frecuencia ahí, pero sí, yo creo que, y también lo he visto en otra empresa donde estuve antes de Manusa, que esto suele funcionar, que trabajar con gente local y bueno, esto es la mejor solución. Quizás me falta añadir que, claro, eso implica a nivel organizativo crear una serie de estructuras en central para el control de la gestión. Entonces, hay una serie de estructuras que controlan todo el aspecto financiero de las filiales, otra estructura que controla el aspecto de servicio, rotaciones de repuestos, todo tipo de cosas. Entonces, es siempre personal local, pero eso no nos sale gratis en central. En central tenemos que crear toda una estructura que les ayude, les apoye y de alguna manera también haga un seguimiento. Sí. Sí, pero entonces, si me permitís, y mira, la que ha entrado ahora, y entonces, claro, ¿y cómo consigues que tengan todos una misma cultura o una misma mentalidad? Porque, claro, yo me imagino a los de la filial, pues que los has contratado allá, y todo el mundo quiere su independencia y su autonomía de gestión. ¿Cómo conseguís que no solo vean a la central como controladora, sino que mamen un poco la cultura de la central y tiremos todos a una? Porque esto no suele pasar en muchas organizaciones. En este caso, intentamos enfocarlo de forma que se sientan ayudados y apoyados por nosotros. Entonces, sí que requiere muchísimos viajes y aportarles estrategias que quizás ellos desconocen. Podemos ir a un país donde les podemos guiar en algún sector en concreto con experiencias que hemos aprendido en otro país. Entonces, en mi opinión, la clave es que ellos vean que la central es un apoyo y que es una ayuda y que entiendan que les tenemos que, de alguna manera, también controlar. Eso yo creo que todo el mundo lo entiende.
Y después hace falta un poquito de cintura. Hay países muy diferentes y bueno, hay cosas que en algunos países no se transigen y en otros sí. Yo supongo que inicialmente también necesita una supervisión más intensiva, ¿no? Supongo que los primeros meses o incluso años, Sí. un par de años, Sí. necesita viajes más frecuentes y poco a poco les dejas ir, ¿no? Que sería natural. No sé, no sé, es que para mí las culturas, esto es muy personal, aquí esto es casi más visión personal que otra cosa. Para mí las culturas están, ya son, o sea, tú no puedes implantar culturas, esto es muy difícil, Roma lo intentó y no lo ha conseguido. Entonces, lo que sí que es verdad es que existen afinidades culturales que hacen que los grupos sean más o menos homogéneos, es decir, si al final todos compartimos una serie de objetivos, ese modo de hacer las cosas se convierte en nuestra cultura. Es decir, porque tú puedes haber hecho un trabajo excelente desde el punto de vista cultural y de repente te adquieres una compañía y se te viene todo abajo. Entonces, ese trabajo, esa cultura tiene que ser bidireccional. Ahora tienes, pues Viscofan era española y ahora tiene alemanes, tiene estadounidenses, tiene mexicanos, tiene serbios, tiene chinos. Y tú no le puedes decir a un chino que la mejor cultura, al final hay un proceso de simbiosis. Yo digo que las culturas, se trata de que los que gestionamos la cultura, los que gestionamos equipos, seamos capaces de identificarlos, porque al final con esa cultura seremos capaces de identificar sus motivaciones. Y esas motivaciones son las que nos tienen que ayudar a llevarlos a los destinos que nosotros como líderes de equipos queremos hacer. Pero intentar, no, es que la mejor cultura es la que alguien tiene, ¿no? El trabajo en equipo, tal, pues si tienes culturas muy individualistas, pues sí, hay que intentar trabajarla, pero tienes que ser consciente de este tema. Entonces yo creo que eso es un tema importante para la gestión cultural, que hay que trabajar y el objetivo es comunicar mucho, ser muy transparente en las dos direcciones, entender muy bien qué es lo que hay y reconocer que es imposible, la cultura perfecta es imposible, es una cultura global. Con lo que decías antes de la mejor persona, ¿qué nacionalidad? Yo ni idea. Creo que no hay. Creo que lo importante es la persona en la que confíes. Y es verdad que cuando se habla el mismo idioma, la capacidad de confianza es mayor. Esto es una evidencia. Pero esto no te hace ser mejor o peor. Y hay muchas veces que te equivocas en implantaciones en el extranjero porque llevas a alguien que no conoce la cultura o porque sencillamente contratas a todos aquellos que sepan inglés. Entonces te crees que los que saben inglés son los mejores y resulta que no es lo que te sucede, son los que saben inglés, no los que hacen mejor el proceso productivo. Es un tema complicado. Nosotros en la implantación en China trabajaron 9 nacionalidades. Al final, si consigues que el grupo tenga una visión global, creo que consigues y la nacionalidad se pasa a otro nivel, o sea, ya no eres... Es verdad que todo el mundo tenía su banderita en su despachito, lo que sea, pero trabajas con 9 nacionalidades. Yo creo que lo importante es personas en las que confíes y es cierto que hablar el mismo idioma es un plus. Yo recuerdo una empresa que facturaba unos 10 millones y era española, o sea, todas sus ventas en España, y en el proceso de internacionalización hoy en día factura 25, pero tiene producción fuera, pues hay gente que se le fue. Era una empresa de ingenieros que se le fueron porque no sabían inglés. Bueno, puede pasar con los de aquí, puede pasar con los chinos que tampoco hablan inglés. Es decir, podéis hacer algunas reflexiones precisamente sobre el idioma y los problemas que os habéis encontrado de comunicación a causa del idioma, cómo solucionarlos. Si los hay. Con el lenguaje de signos, ¿no? O sea, esto aquí, esto allí. Yo recuerdo cuando esta empresa querían trabajar equipos interculturales, interpaíses, porque a lo mejor la producción estaba más allá, pero el know-how estaba aquí. Decía, cuando venían, estaba en Polonia, cuando venían los polacos aquí, pues nadie quería ni salir a cenar con ellos, ¿no? Entonces era muy difícil esa comunicación. Entonces es un problema real que existe en algunas empresas y no sé si os lo habéis encontrado o no, quizá con Portugal menos, pero con otras culturas sí, con otros idiomas. No sé.
Miquel. Bueno, en nuestro caso, la verdad es que no tenemos demasiados problemas. Se van superando a base de paciencia. Sí que, no en todos los casos, pero cuando contratamos gente en el exterior les pedimos que hablen inglés. Hay muchos casos en los que el profesional nos interesa y aunque no hable inglés, pues se le contrata. Pero sí que el director de la filial tiene que hablar inglés. Al margen de eso, sí que todos los días tenemos malos entendidos, pues por temas culturales más que lingüísticos. No sé, por contar una anécdota, pues nos costó 2 años de hacerle la pelota, recuperar la moral de un técnico chino, porque alguien en un email en el que había varias personas en copia le dijo wake up, ¿no? Despiértate. Algo que quizás entre españoles sería gracioso, pues entre chinos fue muy mal tomado. Entonces yo los problemas de comunicación quizás más que por el idioma los veo por temas culturales, sí. Y yo, al menos yo no tengo ninguna fórmula mágica, hay que vivir con ello con cintura y paciencia, sí. Muy bien. Hay una pregunta sobre, claro, sobre todo yo creo, pone para los 3 ponentes, pero para Armando, la leo textualmente. ¿Qué experiencias han tenido en implantación de filiales con socios locales? No sé si vosotros jugáis tanto, pero claro, en el tema por ejemplo, has hablado de comprar una empresa, no sé si has tenido el caso, digamos, de implantarla con socios locales o los temas de comprar empresas. La suerte que hemos tenido es que Viscofan ha ido al 100% siempre, incluso en China. Es una filosofía, no sé si es bueno o malo, pero antes alguien hablaba de que las alianzas cada uno piensa en lo suyo. Yo, por más que tal, sigo pensando que las alianzas cada uno intenta extraer su valor, y en una empresa como la nuestra, donde las decisiones son muy rápidas, donde las decisiones son complejas y que te pueden, donde también ha comentado antes Constantino que hay que ser muy rápido en la toma de decisiones porque si no las consecuencias las pasan a largo plazo, pues es mucho mejor contigo mismo decidir y equivocarte y acertar que estar con un socio, porque al final tienes problemas. Entonces, en nuestro caso, desde luego que experiencia no puedo aportar nada porque hemos ido siempre al 100%, y en China, si hubiéramos tenido que ir con una joint venture, probablemente no hubiéramos ido. No tenéis ahí ese. Yo lo que diría también, en base a alguna experiencia, es transparencia y que sean acuerdos realmente win-win. Pues uno habla de acuerdos ganar-ganar y está pensando en a ver cómo se la va a jugar al otro, ¿no? Yo creo que transparencia, acuerdos win-win y antes de seleccionar un socio, pasar mucho tiempo, digamos, conociéndolo, porque si no, hay un emprendedor que traje a una continuidad, si me permites, Carlos Blanco, que decía, oye, es más fácil separarse de la mujer que de un socio. Entonces, él lo decía así, la mujer o el marido. Entonces, aquí el peligro está en que si te alías con un socio para un proyecto y no funciona, al final esto lo acabas pagando muy caro. Bueno, yo creo que el problema es que siempre se hablan las alianzas en términos de win-win y a veces el problema te surge cuando el tema es los. Al final este es el problema, ¿no? Cuando es win-win todo es fantástico y tú lo has planteado en términos win-win, pero el problema es cuando, oye, que la facturación ha caído, entonces ya es los. Entonces, esto para mí es lo que creo que es realmente la dificultad de las alianzas. Hay una serie de preguntas respecto a quién os ha ayudado. La primera que, de hecho, que entró es ¿qué papel han jugado vuestras entidades financieras en el proceso de internacionalización y qué les pedirías? Es una persona que trabaja en un banco. Pero también en Viscofan, ¿cómo ha financiado Viscofan su implantación en el exterior? También podéis comentar. Y para añadir otra es ¿qué papel han jugado las embajadas? No es exactamente lo mismo, pero también es otra que ahí me podéis contestar en esta ronda. En nuestro caso, pues, claro, no hemos hecho plantaciones grandes ni fábricas, entonces la necesidad de financiación ha sido mínima y para una empresa pequeña,
pues hacer exportación. Exportar directamente es la manera más fácil y la manera más barata y la manera que te da resultados a más corto plazo, que no requiere prácticamente una financiación, sobre todo si la empresa ya está bien gestionado a nivel financiero, pues entonces no necesitas pedir créditos ni cosas raras, ¿no? para empezar. Esto es lo único Un que crédito no es raro, ¿eh? Bueno, no es raro, pero es un riesgo, digamos, ¿no? Sí, pero ¿les pediríais algo a las entidades financieras? Cariño, Cariño. que reducen los... No. Yo sí les pediría más confianza en el proyecto que se les presenta, y quizás más que a las entidades financieras también les pediría a las autoridades más apoyo, porque sí que se ha notado desde el inicio de la crisis que hay mucho menos apoyo a empresas como la nuestra, que ya estamos establecidos y que queremos seguir extendiendo nuestra red, y sí que estamos sintiendo menos apoyo. Y a nivel de organismos, pues organismos como el AMEC sí que nos han ayudado mucho, y a nivel de embajadas y eso, pues ha sido más a nivel informativo. Sí que nos han atendido siempre bien, pero ha sido siempre a nivel información país. Sí, bueno, agradecer que a los bancos le pediremos lo mismo, ¿no? que faciliten el acceso a la financiación. Viscofan ha sido una mezcla de financiación, de recursos propios. A lo largo de la historia hemos hecho de todo, porque como hablamos en los 90, pues como adquirimos una empresa más grande, pues tuvimos que emitir bonos. En el 86 salimos a cotizar y, hombre, hubo una prima de emisión que facilitó esa financiación adicional para la expansión internacional. Es decir, que ha habido una mezcla un poco de todo. La de China en concreto, pues la de China ha sido pues con los propios flujos de caja que genera la compañía y obviamente apoyado con un crédito para la financiación un poco instrumental, ¿no? Y a la administración, ayer estábamos hablando del doing business en diferentes países, ¿no? Es evidente que las embajadas tienen conocimiento de los países que no tenéis vosotros a lo mejor cuando llegáis ahí. ¿Qué le pediríais a la administración o a las embajadas para ayudar a las empresas españolas a internacionalizarse de una forma más fácil, más ágil, mejor? Yo quizás lo que pediría es facilitar el acceso a visados para gente de países más difíciles, ¿no? Como por ejemplo de Nigeria estamos intentando obtener un proyecto, y para ello necesitamos que vengan unos técnicos a asistir a un curso de formación, y hemos estado insistiendo, incluso hemos estado en la propia embajada y sí, pero por defecto deniegan todos los visados. Entonces es un poco sorprendente, ¿no? Además, si tienes una carta detrás con el proyecto y puedes documentar un poco la necesidad real que hay para que venga esta gente a España, ¿no? Para hacer la formación. A otros países, Pakistán, por ejemplo. Ya sé que estoy nombrando unos países conflictivos, ¿no? Pero bueno, esta es gente seria, que son emprendedores, tienen sus empresas y tienen sus familias ahí, tienen razones para volver, ¿no? Se puede suponer. Entonces, si hay buenas razones para que vengan aquí, pues no entiendo por qué deniegan, incluso porque tardan tanto en dar un visado, ¿no? En la India, porque tardan 3-4 semanas en dar un visado a un hindú para venir a España. Cuando en la embajada francesa, que está en la misma ciudad, tardan una semana. Esas cosas no lo podrían facilitar. Sí, nosotros en el IESER con los estudiantes tenemos los mismos problemas con los visados de las embajadas, digamos, de India, por ejemplo, clarísimamente. Una pregunta también genérica. Claro, sois empresas españolas. ¿La marca España ayuda o perjudica? ¿O neutra? Porque, a ver, matiza un poco, porque, por ejemplo, en temas de innovación, relacionado con innovación, yo he escuchado antes, oye, mira, es que va un alemán con la misma innovación que un español, y solo porque el hecho que sea alemán lo tiene más fácil para convencer, porque claro, es que es un producto alemán. Hasta hay un anuncio, me parece, de la
esta modelo, ¿cómo se llama? La Claudia Schiffer, ¿no? Que dice, es que es alemán, ¿eh? Y tú dices, es español. ¿Qué respuesta tienes? General. Yo entiendo que depende de con quién compitamos. En nuestro caso concreto hay cierta parte de nuestra producción que compite con empresas alemanas y no cabe duda que en ese caso la marca Alemania es mejor que la marca España. Y bueno, al final en negocios la gente es bastante seria, con lo cual si nuestro producto es más atractivo en realidad que el producto alemán, siempre vamos a terminar por venderlo. El problema es cuando nuestro producto y el producto alemán pues son de prestaciones parecidas, es ahí donde quizás la marca Alemania pues pueda aportar algo. No obstante, no solo competimos con alemanes, también competimos con gente de otros países donde la marca España no tiene por qué ser mala. Competimos con empresas turcas o con empresas brasileñas y bueno, pues no es especialmente mala la marca. Eso sí, frente a un alemán o frente a un francés, pues requiere por parte de la empresa pues añadirle valor al producto, intentar demostrarle al cliente que le interesa más comprar nuestro producto. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que dice Miquel, ¿no? Que en nuestro caso tenemos un producto tecnológico, donde hay motores, hay unas partes electrónicas. Entonces, claro, si nuestra empresa se llamase Manusa Benz, pues entonces sería más fácil de venderlo en según qué países, ¿no? Dicho esto, yo creo que en algunos países España sí que tiene preferencia y, por ejemplo, en Oriente Medio, yo creo que España está muy bien considerado lo que es la marca, ¿no? Y bueno, esto es en gran parte es también gracias al trabajo que ha hecho el rey ahí en los últimos años, y esto realmente nos ayuda, ¿no? en Oriente Medio. En Asia, por ejemplo, la marca España está bien considerada. O sea, Alemania siempre está un poquito por encima, sobre todo en productos tecnológicos, ¿no? Pero en general, España se vende como producto europeo casi, pero español está bien considerado, sobre todo si estás compitiendo, como tú decías, contra los turcos, contra los propios asiáticos. Entonces, España está muy bien. En Sudamérica lo mismo, España tiene muy buenas referencias y bueno, nada que decir. Lo que sí que es importante que después la administración también sigue promocionándolo, ¿no? y de apoyo a aquellas empresas que pueden tener en algún momento dado un problema concreto, como fue SACIR, por ejemplo, con el Canal de Panamá. Es que el gobierno después también haga de intermediador para solucionar un problema, ¿no? Y este pues nos ayuda a la credibilidad de las empresas españolas, ¿no? Hay preguntas a lo mejor específicas para algunos. Esta es un poco más general, pero sobre un área concreta, área Asia-Pacífico, ¿eh? ¿Qué oportunidades veis y dificultades en los países asiáticos en concreto? Si queréis alguno, no hace falta que contestéis los tres. Yo en el caso de Viscofan es claro, ¿no? O sea, estás hablando de que en las áreas emergentes, hablamos de Asia, Latinoamérica y África, vive el 85% de la población, que esa población consume el 64% de productos cárnicos, es decir, que aunque los europeos comemos más carne per cápita, el 64% de los cerdos, de las aves del mundo, están siendo producidas y consumidas en los países emergentes, cuando en nuestro caso el 45% del mercado de envolturas artificiales está en esos países emergentes, con lo cual hay un desequilibrio tan evidente en el mundo asiático y emergente, que es evidente que eso va a crecer sí o sí. Hablaban antes de la burbuja de China. Yo estoy también con lo que se comentaba, es decir, cuando una población de 1.300 millones de habitantes ha decidido industrializarse, ha decidido ir a por el crecimiento y a jugar unas reglas del juego más globales, pues a sus ritmos, unas veces con más alegría, otras veces con menos alegrías, pero esa tendencia es imparable. Es decir, ese país no va a volver a pasar el hambre que pasaba, esto es una realidad. Con lo cual esos procesos de industrialización están ahí. Luego hay una cosa que también, que esa oportunidad para nosotros es incluso más significativa, porque hay una tendencia que comparten tanto los países occidentales como los países emergentes,
y es que todo el mundo quiere ahorrar costes. Entonces, si tú eres capaz de hacer un producto que les dota de la mejor tecnología para reducir, para automatizar, pues entonces se te amplía. Entonces yo creo que es en Asia donde la adopción de la tecnología es muy rápida en esos países. Tendemos a pensar, yo creo, o por lo menos yo tendría a pensar, que la adopción de la tecnología en los países asiáticos era como la que hemos sufrido los europeos, que hemos ido desde la revolución industrial hasta ahora, pero en Asia han pasado de nada al mejor equipamiento en muy poco tiempo. Esto es un tema que también les va a ayudar mucho en la competitividad, sin sufrir algunos problemas que tenemos en Europa por esta tecnología obsoleta que tenemos que seguir amortizando. En nuestro caso concreto, Asia-Pacífico es muy heterogénea. Hay países muy diferentes, entonces yo recomendaría, en lugar de abordarlo como una región, así en plan general, ir país a país y elegir bien dónde nos implantamos. Entonces hay países en nuestro negocio concreto que están relacionados con el hábito de consumo que presentan unas oportunidades tremendas, como es el caso de China, y estas oportunidades están relacionadas con la mayor concienciación de los consumidores sobre lo que comen. Entonces, pues es el tipo de oportunidades, hay que hablar de oportunidades que nosotros vemos en la región. Hay países donde la gente tiene un poquito más de dinero cada año y le importa cada año un poquito más la salud y lo que come. Sí. Caspar, sí, una pregunta y después los demás, si queréis. Antes me acuerdo que Francisco en el anterior panel ha comentado que era más fácil, más barato el transporte de Macael a Houston que no sé, cuáles son las otras dos ciudades, ¿no? Pero para Caspar, claro, ¿cuál es el peso que tiene el coste logístico respecto al coste total de la puerta? Y si eso te dificulta la competitividad contra los productores locales. Hay que entender que en España realmente vendemos la puerta completa, o sea, desde la fabricación hasta la instalación, ponemos los vidrios, ponemos la mano de obra, ponemos todo, ¿no? Pero en el exterior, claro, una gran parte de la puerta no es una puerta hasta que esté instalada. Nosotros en este caso enviamos al mecanismo, lo que hace abrir la puerta, y en el mercado local ya buscan sus hojas, el vidrio, los marcos, y hacen la instalación. Entonces, realmente el transporte es solamente el mecanismo y no toda la puerta. Un número concreto, un porcentaje del transporte es bajo, es entre 3-5% máximo, no suele superar este número. Sí, yo creo que es importante en términos de coste de transporte, que en nuestro caso también es similar, el 2-3, a veces perdemos el otro punto, que es el coste del circulante, o sea, la cantidad de inventario que tienes que tener para transportarlo, que muchas veces se nos olvida porque no está dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero sí que va al retorno del capital y entonces hay que tenerlo en cuenta que cuanto más te internacionalizas, muchas veces también necesitas almacenes intermedios, etcétera, y tu inventario puede afectar a tu roce. Hay un par de preguntas en el ámbito de la regulación, ¿eh? Hay una en concreto para Armando. ¿Qué otros aspectos habéis tenido en cuenta a la hora de implantaros en el exterior y cómo os ha afectado a dicha implantación los controles sanitarios en frontera? No sé si para ti también. Y quizá para ti, yo veo que tenéis muchas puertas, tienen también una cierta regulación que puede ser diferente. Es decir, reflexiones sobre el tema de regulación sanitaria, regulaciones varias en diferentes países, ¿cómo lo manejáis? Armando. Hombre, la regulación es compleja. Afortunadamente, cada vez más el mundo va siendo más global y van compartiendo más ideas. Por fortuna, en el caso de Viscofan, con el tema de la regulación sanitaria, estamos implantados en los países, yo creo que más exigentes del mundo. Estar en Alemania, en España, en Estados Unidos, pues te hace que desde tu propia instalación productiva ya cuentes con los mejores, con las mejores garantías, ¿no? Entonces, cuando en nuestro caso concreto, cuando nos hemos decidido ir a China o a otros países,
la verdad es que el estándar que hemos escogido de producción no es la legislación local, sino exigirnos lo mismo que nos exigimos en países como Alemania y en España. Entonces, bueno, pues ya está. Eso tiene implicaciones en costes, es decir, hay países que están menos preparados para conseguir certificados de materia prima que otros, es decir, además, un país como Alemania conseguir certificados es mucho más estandarizado, mucho más claro que en un país como China, ¿no? Pero los certificados existen, se pueden dar y es una cuestión de voluntad, ¿no? Castro. Sí. Bueno, en nuestro caso, claro, el producto tiene motores, tiene electrónica y además en las puertas automáticas peatonales pues pasa mucha gente, entonces hay un gran factor de seguridad que hay que cumplir y hay unas normativas en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y la dificultad está en que muchos países tienen su propia normativa y hay que hacer las certificaciones locales de cada país con el coste que esto supone, ¿no? Claro, hay que valorar si el mercado potencial es suficientemente grande como para justificar una inversión en estos certificados, porque, claro, es un tiempo, suele durar de 6 a 12 meses, porque es un test de endurancia, de tiempo, y además, claro, son 20, 30, 40.000 euros, dependiendo del país y dependiendo de la certificación que estamos hablando. Por suerte en Europa ahora se ha unificado, ha salido una nueva normativa europea que ya en teoría engloba a todos los países de la Unión Europea. Esto nos va a favorecer. En Australia recientemente hemos pasado una nueva certificación que también tiene sus propias características y de cara a un futuro estamos ahora modificando parte del producto para poder pasar los test para Estados Unidos, que ahí pues, hay que ser muy rigurosos, sobre todo con las posibles demandas que te pueden llegar si algo no funciona, si alguien se queda atrapado en una puerta, por ejemplo, se da un golpe, ¿no? Y estas son cosas que hay que mirarse muy en serio. Muy parecida, porque al exportar maquinaria, pues aspectos de seguridad son fundamentales. Y sí, la respuesta es parecida y sí requiere un esfuerzo constante por parte de la empresa, porque siempre hay, sobre todo en algunos países como Estados Unidos o Australia, donde son muy dinámicos los temas de regulación, entonces pues siempre hay normativas que hay que estudiar y hay que trabajárselo. Sí. Una pregunta sobre cómo incide la innovación en el proceso de internacionalización, ¿Y cuáles son los ejes de la innovación? Que lo ligaría con otras dos, que es el tema de la propiedad industrial y de las marcas en los diferentes países, ¿no? En concreto, registráis las marcas en cada país en que tenéis presencia y el tema de las patentes, que también es un tema que preocupa. Nosotros sí registramos las marcas. La marca Ulma, allá donde estemos, el país donde estemos, la registramos. Y a nivel de innovación y de desarrollo, pues la red de filiales aporta sobre todo información. De alguna manera nos permite estar al corriente de lo que está pasando en nuestro sector a nivel global. Hay países que son especialmente dinámicos para nuestro ámbito, podría ser el Reino Unido, podría ser Francia, y nos aportan una información que nos ayuda a orientar nuestros esfuerzos de innovación y de desarrollo. Y esa actividad sí que se da íntegramente en España. De hecho, tenemos un centro de desarrollo dentro de nuestro grupo, donde tenemos pues, unos 50, 60 ingenieros que lo que hacen es desarrollar innovación y nuevas ideas. Sí, respecto a la marca, nosotros también solemos pues registrar la marca en los países donde estamos presentes, y la innovación pues la hacemos todo en España, desde la sede central. Lo que nos ha aportado el hecho de exportar y de estar en contacto con mercados extranjeros, también estamos en contacto con la competencia, ¿no? Más que en España incluso. Y estamos copiando, teniendo ideas de la competencia para mejorar sus propuestas de valor, y también pues, nos ha ayudado. Entonces, la innovación la hacemos aquí, pero muchas de las ideas vienen de fuera de los inputs que tenemos de los diferentes mercados en diferentes continentes.
Sí, bueno, yo creo que la pregunta la esperaba y por eso había preparado una pantalla que me ayudaba a hacerla, a ver si... Que no sé si nos la podéis poner. Porque yo creo que la internacionalización sí que es un motor de la innovación. No sé si... Bueno, si no está, no. Ahora la pondrán, pero ves, comentan. Nada. La única transparencia que Es la única cosa que se me había ocurrido traer porque sabía que igual iba a caer. la tienes aquí. Entonces, ¿cómo es el modelo de internacionalización? Un poco lo que hemos comentado antes. El problema para las empresas industriales, o tal y como lo vemos en Viscofan, es que tú inviertes en activos fijos en entornos dinámicos, con lo cual las razones por las cuales invertiste en el pasado no siempre van a estar ahí. Entonces, la suerte que tienes cuando estás internacionalizado de manera global es que tienes implantación productiva en países con bajos costes, puede porque el mercado esté ahí, pero al fin y al cabo los costes son bajos, y estás en países con costes productivos elevados, que es lo que pues puede ser el claro ejemplo España. La desventaja de los países de bajo coste es que su ventaja competitiva en costes, que es lo que nosotros tenemos ahí como en el eje, ¿no? Tienes o la ventaja competitiva en tecnología o ventaja competitiva en costos, ¿no? ¿Tienes ahí para marcar eso? No sé si tengo ahí un marcador o algo, pero da igual, tampoco tiene mayor. No tiene puntero, ¿eh? Da igual. Bueno, el caso es que, claro, los países de bajo coste tienden a tener mucha inflación, con lo cual esa inflación hace que esos bajos costes pierdas la competitividad. Hay como una especie de agujero negro de energía en el eje, ¿no? Y dice, oye, todos los países tienden a perder competitividad, bien porque la tecnología se queda obsoleta o bien porque los costes se van teniendo inflación. Es lo que nosotros llamamos, se convierten en centros intermedios. Es el ejemplo de lo que le ha pasado, por ejemplo, a Brasil. Brasil en el 95 era un centro de bajo coste, con buen mercado, pero inflaciones del 10% al año no hay que las aguante. Entonces, ¿qué tienen que hacer los centros de excelencia, que es España, Alemania, que han estado trabajando para sobreponerse a esos altos costes? Tienen que dotar de esa tecnología, tienen que ser exportadores de tecnología dentro del grupo, ¿vale?, para ayudarles a hacer ese proceso de automatización, que los lleve a una situación similar a las del centro de excelencia. Entonces, si tú consigues que Brasil se sitúe en el centro de excelencia, Alemania y España tienen otro problema, y es que han perdido su competitividad. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que seguir trabajando para seguir siendo el centro de excelencia y ser competitivo en costes. Entonces, la internacionalización, que es una cosa compleja, al final una gestión integral de la internacionalización es fuente de ventaja competitiva con esta innovación. Es decir, la innovación no solamente es hacia el producto, que es muy importante, pero la innovación hacia adentro es, si me apuréis, incluso más importante esa ecuación. Y esto es un poco lo que consigues al final, que es una implantación global en entornos dinámicos que te ayuden a seguir mejorando. Y esta es mi diapositiva de consultor que tenía, que es la vocación que tengo dentro. Y ya... Hago un par de preguntas que, aunque no son lo mismo, las hago conjuntamente porque nos quedan 10 minutos. ¿Qué papel juega Internet en los procesos de exportación / internacionalización, diría yo? ¿Y qué papel creéis que jugará dentro de 5 años en vuestras empresas? Porque estáis hablando de vuestras organizaciones. Y otra es qué papel juegan las ferias. Algunos de vosotros incluso tenéis las ferias a las que asistís en vuestra página web. Ferias por un lado y el papel de Internet por otro. Puedo empezar yo. Lo que decía en la introducción un poco, de las ferias anteriormente era poner tu stand, tu producto, y automáticamente venían los distribuidores interesándose y para ser tu distribuidor, ¿no? Esto creo que ha cambiado un poquito. Y ya no vienes, hay tanta competencia y hay tanta oferta que no te están esperando. Incluso cuando tú haces un viaje de prospección a un nuevo país, pues te cuesta mucho encontrar un distribuidor nuevo, porque tu producto no es único, ¿no? Entonces, lo que sí que estamos haciendo de las ferias, hemos abandonado un poco las genéricas de material de construcción, pero sí que estamos participando en alguna feria más concentrada, más específica para un sector, que puede ser, por ejemplo, el sector hospitalario, donde tenemos un producto de un valor añadido alto y que podemos
hacer una diferenciación realmente comparada con la competencia. Igualmente en una feria de transporte, nosotros hacemos unas puertas de andenes para metros para que la gente no se caiga a la vía. Entonces hay una feria específica para material rodante, para los trenes. Entonces ahí también exponemos y son cosas más específicas, digamos. Ferias genéricas no, pero específicas sí. En cuanto a Internet, no sé si también lo contesto. Bueno, sí. Estás en uso de la palabra, o sea, cada lo que quieras. En Internet, pues nosotros creo que incide, o sea, que la gente cuando busca puertas automáticas, automáticamente llegan a Manusa en muchos casos, sobre todo en España, nos aporta. Tenemos un apartado para arquitectos, que tenemos una serie de dibujos que pueden implantar en sus dibujos, en su prescripción, esta ayuda. De cara a un futuro, yo creo que nuestro producto no se va a vender fácilmente por Internet. Es la pregunta. Yo creo que no, porque requiere una parte de artesanía, una parte de saber de la instalación que no lo puede hacer cualquiera. Entonces, siempre va a seguir los canales pues, tradicionales, diría. Es decir, que me llamó la atención en la web de Manusa que tenían en idiomas español, inglés, francés, portugués y español internacional. Bueno, no así como distinguiéndolo del español de España, que es verdad que hay ciertas palabras que suelen ser o pueden ser distintos. O sea, bueno, en este caso no es tanto por el idioma, porque consideramos que el español normal y internacional sea lo mismo. Es un tema práctico por tema de productos. En los mercados internacionales no ofertamos toda la gama de productos que sí que hacemos en el mercado nacional. ¿Tenéis algún comentario sobre ferias o sobre Internet? Sí, nosotros seguimos apostando por ambas cosas. Cada una tiene sus ventajas. En el caso de las ferias nos aporta una visibilidad y la calidad de cada contacto es relativamente alta. También procuramos ir mucho a ferias sectoriales, ferias en las que nos vayamos a encontrar no solo con nuestra competencia, sino con nuestros clientes. Entonces, si hay una feria de un sector donde queremos vender maquinaria, es allí donde nos vamos a implantar. La ventaja que nos está aportando Internet, la página web, es que el precio por contacto es mucho más bajo. Lo que invertimos dividido por el número de contactos que nos llegan es mucho más bajo, sale mucho más barato. Ahora la calidad es muchísimo más baja y requiere bastante esfuerzo de filtrado. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que al margen de tener una página web general, una ulmapackaging.com, en cada país tenemos que, basándonos en esa estructura, adaptar la página web a la realidad de cada país, porque si no, no llega. Entonces, en nuestro caso es cada filial la que se encarga de realizar la traducción de parte de los contenidos y también de aportar noticias y novedades relacionadas con el país. Como nos quedan 6 minutos, ahora solo contesta uno y los otros solo si quieren matizar algo importante. ¿Cómo suelen ser las condiciones de pago de los clientes fuera de España? Si se puede generalizar. ¿Y cómo se coordina esto con las políticas de pago vuestras a vuestros proveedores en España? Ahora no me digáis que no contestáis ninguno. Vamos, venga, Armando. Un poco decir que yo creo que buenos y malos pagadores hay en todo el mundo. O sea que yo creo que los periodos están, en nuestro caso, muy establecidos. Yo creo que al final son 3 meses, lo que más o menos, y por ahí fuera también. Y los países conflictivos, cuando tienes dudas, lo que haces es pedirle el dinero antes, ¿no? Antes de darles el servicio. Entonces, en términos generales, son 3 meses. Personas conflictivas o gente que no te fías, pues pídele el dinero antes que darle la mercancía. Intentar el aseguramiento con las compañías de seguros. Que es CESFE, que es nuestra patrocinadora. Igual ha sido por eso, por lo que ponías. Y yo creo que, y hasta en cuanto a los proveedores, pues al final no está relacionado, que cobre mejor o peor, pero también eso yo creo que depende mucho de la situación financiera de la propia empresa. Si tienes una situación en la que necesitas el cobro de tus clientes para pagar a tu proveedor,
hay una mayor correlación que si no. Miquel, ¿cómo se realiza la transición de exportación vía distribuidor, que tiene clientes, postventa, marca, a delegación propia? Bueno, ha habido un poco de todo. Ha habido algún caso en el que hemos comprado la empresa distribuidora. Este es el caso más cómodo y el más caro. Y en algún otro caso lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo amistoso con el antiguo distribuidor. Prácticamente en todos los países la ley de comercio protege a estas empresas de distribución y no es muy complicado calcular cuánto dinero se le debe a esa empresa por crear el mercado. Entonces, bueno, llegados a ese número, se procura llegar a un acuerdo amistoso. No obstante, mi consejo es que lo que hay que evitar es que esa persona que ha estado colaborando con nosotros, o esa empresa que nos conoce muy bien, pase a competir con nosotros. Entonces es muy importante en ese proceso que sea amistoso y que si se llega a un contrato de finalización de la colaboración incluya algo que evite que compita con nosotros. Empezar por exportar a países, de hecho tenéis diferentes modelos, pero empezar a exportar por países cercanos o a países con oportunidades. ¿Qué consejo daríais a una organización que empieza? Por donde pueda. Sí, de hecho ya hemos dicho, de hecho es verdad, es que al final la cosa está, una cosa es aprovechar oportunidades de un cliente que te viene, ¿no? Otra es si no, lo que pasa es que lo que está claro es que ha de haber una razón para ir a un país. ¿Los sindicatos han jugado algún papel en vuestro proceso de internacionalización / exportación sobre todo? No sé si cuando te llevas, por ejemplo, producción fuera, pues los sindicatos pues se quejan. ¿Habéis tenido algún tema con sindicatos? Si no, no, ¿eh? Si no, el panel del año que viene pues puede... ¿No? ¿Sí? No. Nosotros quizás es un modelo un poco diferente, somos una cooperativa, entonces, claro, no existe un sindicato como tal, pero sí que en lo que es nuestra misión procuramos crear empleo y crear riqueza en la región. Entonces sí, cuando hemos querido abrir algo en el exterior siempre hay algo de reticencia y comentarios, pero bueno, la gente al final termina por entender que lo que se hace es por asegurar el futuro de la empresa y nosotros no hemos tenido problemas. La penúltima pregunta es que ¿cómo solucionar el papel de disponer de técnicos especializados? Y también está relacionada con el hecho de convencer a gente española de que pase un largo tiempo fuera. ¿Es un tema de motivación extrínseca o trascendente, que diríamos aquí en el IES? ¿Es un tema de pagar más? ¿Es un tema de convencer con un reto profesional? ¿Cómo se consigue que haya gente que se pase largas épocas fuera del país? Bueno, para mí es un tema que tiene que partir de la propia motivación. O sea, he dicho antes que era, ¿no?, una carrera de fondo en sprint continuo. Eso no hay quien lo pague. Entonces tiene que ser alguien que realmente, obviamente hay que darle un desarrollo, hay que pagarle ese esfuerzo, pero el retorno será más en fondo de comercio para esa persona, en experiencia internacional, que realmente, o sea, ¿cómo pagas que alguien se pasa 6 meses fuera de su casa? No sé, yo no puedo cuantificarlo, pero tampoco se le paga a los misioneros por determinadas cuestiones. Es verdad que cuando internacionalizas eres un poco misionero. Entonces, escoger gente en la que confiéis con un poco de vocación misionera. También es verdad que yo he visto experiencias que no es lo mismo que te destinen a Londres que a Gales, ¿no? También es cierto, ¿no? O sea, que también puede depender un poco de la ciudad o del país al que te... Sí, yo es que para mí ya Gales no es. Esto es, al final, puede ser de sardina o de atún. Yo internacionalización es cuando eres de atún y no que vuelves a dormir a casa. Yo si duermes en casa, fenomenal, ¿no? Pero cuando la gente se va afuera... Hombre,
En el caso de Viscofan, las implantaciones, siempre que hemos buscado estas implantaciones que hemos hecho recientemente, pues en China nos hemos ido a 80 kilómetros de Shanghái. Es decir, es verdad que los costes laborales en la zona de, no sé, de Guantón, al lado del río Amarillo, no sé, pues a lo mejor los costes laborales son imbatibles, pero no hay quien convenza a nadie para estar ahí de manera recurrente. Si tú estás a 80 kilómetros de Shanghái, pues hombre, pasas el fin de semana en un sitio pues con educación, con este tipo de cuestiones, con lo cual no nos dejemos llevar por el tema de los costes, por lo que me he dicho antes, que la zona esa media que no hay nada, igual luego te cuesta innovar, igual luego te cuesta atraer talento, o igual tienes dificultades, pero vamos, vaya. Bueno, como se nos acaba el tiempo, estamos en hora. Si queréis un último turno de palabra, que no tenéis por qué utilizar, ¿cuál es el último consejo que daríais a la sala en cuanto a temas de internacionalización? Bueno, yo quizás repetir que lo más importante es tener determinación y encontrar las personas adecuadas. Esos dos temas. Sí, sí, estoy de acuerdo que en una empresa pequeña es imprescindible tener el apoyo incondicional de la propiedad de la empresa, en general, ¿no? Para empresas exportadoras es, creo que muy importante tener un contrato con los distribuidores que apuntes, porque al final estás, sobre todo si estás trabajando con distribuidores en exclusividad, porque si las cosas no funcionan, o como tú dices, decides dar un paso, hacer una implantación propia, no te pones de acuerdo, después pones a reclamar dinero, es mejor dejar las cosas bien claras desde un principio, mientras seas amigos, que no hayan después discusiones y demandas de varios tipos, ¿no? Entonces, dejar las cosas muy claras con el distribuidor, hasta dónde llegas y qué puede hacer y qué no debería hacer, etc. Bueno. Nada, pues que la internacionalización es inevitable, pero merece la pena. Había una pregunta que no me ha dado tiempo sobre cómo convencer a tu director general si eres director comercial, ¿no? Yo creo que claro, aquí hay que tener argumentos. Uno puede ser el margen y las oportunidades, pero si alguien está buscando internacionalizar sin riesgo, eso no existe. Internacionalizar sin equivocaciones, eso tampoco existe. Lo que hay que hacer en todo caso, internacionalizar sin dificultad, imposible. Lo que uno tiene que intentar es minimizar esos riesgos a base de información, a base de conocer otras experiencias, planificar un poquito y ir replanificando sobre la marcha, ¿no? Pero al final yo creo que aquí tenemos el ejemplo de 3 empresas que lo han hecho bien y están consiguiendo los resultados de un camino de internacionalización que siguen haciendo en esa, ya no sé si es una maratón o ya es una carrera de 100 kilómetros, pero eso ya queda para otro debate. Pues muchísimas gracias a los 3 participantes y a vosotros por vuestra paciencia. Gracias.